distribuciones continuas. Vimos el delirio infinito, como dijo el compañero, es bastante, digámoslo así, tedioso. Yo les dejé la tarea de que determinaran el campo generado por un anillo y así sucesivamente. Pueden generar, hacer el de medio anillo, un cuarto anillo, qué sé yo. Y teniendo en cuenta la ubicación del punto donde se pida determinar el campo eléctrico generado por un hilo finito. Esas tareas las pueden hacer ustedes a través de implementar o utilizar los libros y practicar allí para que las presenten a modo de quiz. Esas serían las claves o las pautas que yo les doy para que hagan eso. Entonces, pasamos al tema de flujo eléctrico y posteriormente a la ley de Gauss, y no nos estamos saliendo del trabajo que estamos haciendo respecto a determinar el campo eléctrico generado por distribuciones continuas y puntuales de cargas eléctricas. ¿Ok? Antes de ingresar a la ley de Gauss, para mí se hace práctico explicar el concepto de flujo eléctrico porque eso es lo que es la ley de Gauss en realidad y ahorita nos vamos a dar cuenta. No sé si quedó algo pendiente adicional allí de la clase anterior. Más nada, ¿verdad? Para poder iniciar. No, creo que Creo no. que no. No, Bueno, señor. gracias, Ivo. Bien, entonces vamos a iniciar entonces con el concepto de flujo eléctrico, ¿ok? El flujo eléctrico se define como las líneas de campo eléctrico que pasan a través de un área o de una superficie determinada. Aquí coloco una superficie rectangular de área A, la cual vamos, por así decirlo, a sumergir dentro de un campo eléctrico. Y vamos a apreciar que las líneas de campo atraviesan o pasan esa superficie, por así decirlo. Allí vamos a decir que tenemos flujo eléctrico porque las líneas pasan o están pasando a través de esa área de estudio. Físico-matemáticamente hablando, se define como el producto escalar de esas líneas de campo eléctrico o del campo eléctrico por el vector área. Se representa simbólicamente con la letra phi, con subíndice E mayúscula en el mejor de los casos para decir que es el flujo eléctrico y es el producto escalar de E punto A. Como es un producto escalar, la respuesta será una cantidad física escalar a través de esa operación matemática entre los dos vectores. O sea que miren que aquí vamos a hacer una pequeña operación entre vectores, pero el resultado va a ser una cantidad física escalar. O sea que en teoría se nos va a quitar el problema de encima de esa parte, de ese trabajo vectorial que hemos venido haciendo, por así decirlo. En el sistema internacional de unidades, las unidades de flujo eléctrico serán la unidad de campo eléctrico y la unidad de área. La unidad de campo eléctrico ya la conocemos, que es el Newton sobre Coulomb, y la unidad de área es el metro cuadrado. O sea que la unidad de flujo eléctrico es el Newton por metro cuadrado sobre Coulombio, ¿verdad? Entonces, esas serían las unidades allí en el sistema internacional. El vector área, creo que ustedes ya han trabajado con ese concepto, aquellos que no, pues lo hacemos aquí de una vez. Se define como el área de la superficie multiplicada por un vector unitario, que es normal, lo que va a ser siempre normal a la superficie. Ese vector se conoce como el vector normal. Es una cantidad, es un vector unitario, no tiene unidades. Las unidades van a estar intrínsecas, por así decirlo, en el área, ¿sí? O sea, aquí van a estar los metros cuadrados, pero este término es un vector unitario, su magnitud es 1 y es totalmente adimensional, no tiene unidades, solo es de carácter direccional. Como esto es un producto escalar entre dos vectores, yo puedo definir este como E vector punto A n unitario. Entonces el producto escalar va a ocurrir es entre las líneas de campo eléctrico o el campo eléctrico y el vector normal a esa área. Sin olvidarnos de A porque ahí van a estar intrínsecas las unidades, ¿verdad? Y podemos recordar entonces algunos conceptos básicos de producto escalar. ¿Cuándo el producto escalar es máximo? Cuando los dos vectores que interactúan son paralelos. Y si el producto escalar es máximo, entonces la respuesta numérica será multiplicar las magnitudes de los vectores asociados. En este caso quedaría E por A. Y eso es máximo debido a que las líneas de campo eléctrico o el vector campo eléctrico
es paralelo al vector normal. Ahí tenemos un valor máximo del flujo eléctrico. El flujo eléctrico puede ser cero o nulo, como se acostumbra a decir. ¿Cuándo sucede eso? Cuando las líneas de campo no pasan por el área, o sea, no atraviesan el área. Y así, matemáticamente, podemos definirlo como cuando el vector campo eléctrico es perpendicular al vector normal de esa superficie de estudio. Entonces ahí tenemos flujo eléctrico nulo o igual a cero. También nos puede dar un valor diferente de cero a través de ese concepto de producto escalar. Y simplemente es tomar las magnitudes de los vectores, multiplicarlas por el coseno del ángulo, donde ese ángulo es el formado entre el campo eléctrico y el vector normal al área de estudio. No sé si hay una consulta allí adicional al respecto. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, señor. Entonces, si asumimos este campo eléctrico que tenemos allí, ahí podemos tener infinitas líneas de campo eléctrico. Este campo eléctrico es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que las líneas son paralelas e igualmente espaciadas. Eso es un campo eléctrico uniforme. Y entonces están pasando a través del área. Esa superficie tiene dos vectores normales. ¿Cuáles son? El que yo puedo dibujar a la derecha o el que yo puedo dibujar hacia la izquierda. ¿Cuál elegir de los dos? En primera instancia sería arbitrario, pero debemos tener un acuerdo, ¿verdad? Tanto ustedes conmigo como los autores que han venido desarrollando todo este estudio. Ahora bien, ¿hacia dónde tomar el vector normal entonces con ese acuerdo? Entonces, en primera instancia, si el problema no nos indica cuál es el sentido del vector normal al área, entonces nosotros vamos a tomar en consideración para todos nosotros los que estamos aquí presentes, el vector normal lo vamos a dibujar o lo vamos a tomar cuando teniendo en cuenta el sentido o la orientación de las líneas de campo eléctrico. Me explico. Como en este dibujo, esa diapositiva, las líneas de campo eléctrico apuntan hacia la derecha, entonces el vector normal lo tomamos hacia la derecha. ¿Sí? Miren que tenemos dos opciones. Voy a tomar aquí, estoy prendiendo la cámara acá, voy a tomar aquí este vector normal hacia acá. También tengo este vector normal hacia acá. Recuerden que el vector normal es el que va perpendicular a la superficie. Entonces tenemos una superficie como esta. Entonces yo puedo asumir un vector normal ubicado en cualquier punto de la superficie, apuntando hacia este lado o apuntando hacia ese lado. Cualquiera de esos dos es viable. Aquí lo único, la diferencia sería un signo menos. Pero ya tenemos un acuerdo. Como las líneas de campo apuntan hacia este lado, entonces por ese motivo yo tomo el vector normal a la superficie que va orientado hacia el lado hacia donde apunta el campo. Ese es nuestro acuerdo, no lo deben romper. Si el problema ya nos dice que es este, bueno, eso sí no lo podemos cambiar porque ya el problema nos exigió que fuera ese. Pero si no lo dice, entonces obligados estamos a tomar este, ¿ok? El que apunta o está orientado hacia donde están apuntando las líneas de campo eléctrico. Vale, yo creo que ahí no hay problema, ¿verdad? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a borrar. Ese es mi vector normal. Ahorita va a aparecer. ¿Qué implica este flujo eléctrico entonces? Perdón. Ahí me regresé ahí. ¿Qué implica este flujo eléctrico aquí? De esas opciones que yo les di, de esas tres opciones hay más. El flujo eléctrico también puede ser negativo cuando el vector normal sea antiparalelo a las líneas de campo eléctrico. O sea, apunten en sentido contrario. Pero de esas, ¿cuál representa esta gráfica que tengo allí primerito? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de Flujo flujo máximo. es? ¿Perdón? Flujo máximo, Claro que sí, es flujo máximo. ¿Por qué, hijo? porque el vector unitario normal y las líneas de flujo del campo eléctrico son paralelas. Muy bien, es esto que estoy anunciando yo aquí. Ahí resalté lo que usted está diciendo. Tiene toda la razón. Por eso es que es máximo. El vector normal a la superficie y las líneas de campo eléctrico en este esquema, con esta
esta gráfica son paralelos. Y entonces esta gráfica estaría en esta primera parte aquí que tengo entre llaves. O sea, representaría el flujo eléctrico máximo, líneas del vector normal paralelas a las líneas de campo eléctrico. Yo me ubico en el dibujo en la parte central como por tener una mejor perspectiva, diría yo, pero eso es en toda la superficie, ¿ok? El vector normal está en toda la superficie. Muy bien. Permítanme allí. Bien, entonces, seguimos entonces. Como les decía, ahí aparecieron dos gráficas. Cuando el flujo eléctrico es máximo, cuando los dos vectores sean paralelos, y cuando es negativo, cuando sean antiparalelos. Aquí el ángulo entre los dos sería 180 grados o pi radianes, y coseno de 180 sería -1. O si multiplicamos, si tenemos los vectores de este eje, por ejemplo, si tomamos el eje horizontal como el eje de las X, entonces el campo apunta en dirección Y y el vector normal apunta en dirección -I. Y punto menos I da -1. Entonces, allí este sería la representación de cuando el flujo eléctrico nos puede dar negativo. ¿Sí puede dar negativo? Claro que sí. Y esta de aquí sería cuando el flujo eléctrico es máximo. Luego, seguimos, ¿no? Seguimos con los esquemas. Aquí tengo un esquema donde a la lámina que teníamos hace un momento le di una inclinación. Las líneas de campo eléctrico siguen apuntando hacia la derecha. Ahora, pregunta, no nos dijeron hacia dónde va el vector normal, hacia dónde lo tomamos. ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia allá se dirigen las líneas de campo eléctrico. Excelente, hija, excelente. Ahí ya, sin comentario, eso es correcto. Entonces, el vector normal cumple la condición de vector normal. Es un vector perpendicular a la superficie. Le pertenece a la superficie, por así decirlo. Él no tiene nada que ver con el campo eléctrico. Él es el vector normal a la superficie. Y el concepto de normal es que él forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Vuelvo a decir lo de la ubicación allí en mi dibujo. Me ubico en la parte central por gusto propio, pero me puedo ubicar en cualquier punto, ¿sí? Solo por ser práctico en el dibujo, me ubico allí. Entonces, ese vector es normal a la superficie. No es que tienen que quedar en la misma dirección y sentido del campo eléctrico, no. Solo lo dibujamos hacia el lado donde están las líneas de campo eléctrico. Pero él no va a dejar de ser el vector normal a la superficie, ¿entendido? Entonces miren allí, observen que el vector normal forma un ángulo de θ con las líneas de campo eléctrico. Por ende, esta sería la expresión matemática que teníamos allá entre llaves, donde el flujo eléctrico nos da, digámoslo así, diferente de cero. Y ahí ya yo sé que no va a ser ni siquiera negativo, sino que nos va a dar un valor cualquiera allí. E por A, campo por área por el coseno del ángulo que forma el vector normal con las líneas de campo eléctrico. Ese es un ejemplo gráfico de esa expresión matemática. Y aquí hay otra, es la misma lámina, ya la ubiqué verticalmente, pero ahora miren qué le pasó a las líneas de campo eléctrico. Siguen siendo líneas de campo eléctrico uniformes, paralelas, igualmente espaciadas, pero ahora están de esa manera. Pregunta, ¿hay flujo eléctrico? ¿O cómo es el flujo eléctrico allí? No hay porque para que haya flujo tiene que atravesar la superficie, ¿no? Algo así, Muy, creo. muy bien, ¿no? Creíste bien, hija. Sigue creyendo así que está correcto. No hay flujo porque las líneas no atravesaron las líneas, el área. Las líneas de campo eléctrico no pasan por el área. Deben pasar por el área. Tú tienes toda la razón y lo dijiste de forma correcta. Entonces, y sí, sigue creyendo así, que eso está bien. Tienes el concepto ya ahí. Lo captaste con lo que yo acabé de decir. Muy bien, hija. Ahora bien, ¿hacia dónde tomamos el vector normal entonces?
sigue siendo perpendicular Al área. a eso, al área. ¿Hacia dónde lo tomas entonces? O sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo que me pregunta, profe. Sí. Pues no estoy muy segura en realidad. Pues yo creo que es indiferente, pero realmente no sé. Bueno, sigue creyendo porque está creyendo bien. Otra vez. O sea, es indiferente en este caso hacia dónde ustedes tracen el vector normal porque ahí no hay opción. El vector normal, recuerden que le pertenece, por así decirlo, vamos a decirlo de esa manera, le pertenece a la superficie, no al campo. Le pertenece a la superficie, digámoslo así para que me entiendan. Entonces, el vector normal, en este caso, que es un caso particular, no tiene opción, o sea, es indiferente si lo dibujan hacia la derecha o hacia la izquierda, como dijo la señorita, porque en realidad no hay flujo y eso va a darnos la razón a nosotros, porque si dibujamos el vector normal hacia la derecha, el producto escalar entre E y N va a ser cero, ¿sí? Y el vector área, ¿no? Va a ser cero. Y si lo dibujamos hacia la izquierda, también va a seguir cumpliendo la misma condición. E.N va a ser cero. O sea, no hay flujo eléctrico o el flujo eléctrico es igual a cero. ¿Por qué? Porque las líneas no pasan o no están pasando a través del área, no pasan a través de la superficie. Muy bien, muy bien. No sé si van a esquematizar o si ya esquematizaron o puedo seguir. Ustedes me dirán. Por mi parte ya, profe. Sigamos, profe. Bueno, listo, Ivo. Gracias. También se tiene el flujo eléctrico a través de una superficie irregular. Y entonces tenemos allí esa superficie, no tiene una forma, digamos, conocida por nosotros, allí un cuadrado, un rectángulo, un círculo, qué sé yo. Entonces aquí tenemos una superficie irregular cualquiera, la quise dibujar o esquematizar de esa manera. Y está sumergida dentro de un campo eléctrico no uniforme, miren lo que dice allí, no uniforme, aparte de que es irregular la superficie, está sumergida dentro de un campo eléctrico no uniforme. ¿Cómo determinar el flujo eléctrico allí a través de esa superficie no uniforme? Entonces se toman pequeñas porciones de la superficie, uno dice se toman diferenciales de área. ¿Para qué se toman diferenciales de área? Para garantizar que las líneas de campo eléctrico que pasan por ese diferencial de área son uniformes. Miren lo elegante del asunto. Claro, porque esto es un elemento infinitesimal. Entonces, en cuanto a tamaño se refiere, entonces podemos garantizar que lo que pasa por allí, por ese diferencial, sea incluso hasta una sola línea de campo eléctrico. Puede que sean más, pero como es un diferencial, puedo garantizar que las que pasen representen campos eléctricos uniformes. Y entonces seguimos con nuestro acuerdo, se toma el vector normal apuntando hacia donde están orientadas las líneas de campo eléctrico. En este caso, ese vector y el vector normal y las líneas de campo eléctrico serían paralelas en cuanto al dibujo que tengo ahorita, y el producto escalar sería máximo, en el mejor de los casos. Generalizo el concepto de flujo eléctrico, aquí toca integrar todo para poder extender el resultado a la superficie, a toda la superficie, y se representa a través de esa ecuación A. Yo escribí como un área inicial hacia un área final. Aquí se acostumbra a hacer desde un área cero hasta llegar al área total de la superficie, por así decir. Serían los límites de integración o de la integral que tengo allí en la ecuación 2. Y el producto escalar sigue siendo E por A, lo único que ahora es E, que es una línea de campo eléctrico, por dA. Se reemplaza todo eso, el campo, el diferencial de área, y se hace la operación que hemos venido desarrollando con las mismas condiciones que hemos tenido. Cuando es máximo, cuando es cero, cuando es diferente de cero, cuando es negativo, todo eso se haría allí en la ecuación número 2. ¿Ok? No sé si ya la tienen. Esto es como por complementar que lo vamos a necesitar. No necesariamente va a ser campo no uniforme, también puede ser un campo uniforme y ser la superficie irregular, y de todas formas nos va a tocar hacer esta integral. Si es uniforme, mejor, ¿no?
con esos conceptos de flujo eléctrico, entonces sí puedo pasar ahora al concepto de la ley de Gauss. Esta es una estrategia que hace Gauss que nos va a servir a nosotros en primera instancia para determinar magnitudes de campo eléctrico generadas por distribuciones discretas y distribuciones continuas de campo eléctrico. Una estrategia matemática que hace Gauss. Y nos va, por así decirlo, a facilitar todo el trabajo matemático que teníamos allá, por ejemplo, en el ejercicio del hilo finito. Nos tocó recurrir, por así decirlo, a toda esa estrategia matemática de integrales por sustitución trigonométricas, y ahí de pronto nos enredamos un poco, y entonces tenemos nosotros allí que la ley de Gauss, o vamos a encontrar que la ley de Gauss nos va a ayudar a nosotros para determinar ese campo de ese hilo infinito. Miren que para hallarlo en la clase anterior me basé en el hilo infinito, llevé el resultado del hilo finito, llevé el resultado del hilo infinito, una expresión matemática que me sirvió para extender el resultado a la expresión matemática del hilo infinito, y pienso yo es bastante engorroso, o por lo menos largo matemáticamente hablando, en cuanto a escritura matemática se refiere. Gauss nos va a quitar ese problema de encima y nos vamos a dar cuenta aquí a medida que desarrollemos los temas, ¿no? Entonces, primero, el concepto de flujo eléctrico de Gauss se da a través de una superficie, pero esta superficie tiene una particularidad, y es que es una superficie cerrada, ¿sí? Ya no es una lámina ni regular ni irregular, no. La superficie tiene que ser una superficie cerrada, ¿ok? Y a esa superficie se le denomina superficie tipo Gauss o superficie gaussiana. ¿Qué forma va a adoptar la superficie gaussiana? Cualquier forma como esta que estoy haciendo yo aquí. Esta sería una superficie gaussiana. Profe, pero esa forma no la conozco yo, ¿no? Es una forma irregular. Pero también puede tener formas de cuerpos geométricos que nosotros tengamos allá a mano. Regulares se llaman esos cuerpos geométricos. Esferas, cilindros, cubos, paralelepípedos. No importa. Esa superficie es una superficie imaginaria y vamos a seguir hablando de ella. Vamos a seguirte hablando de ella, vamos a chismosearle la vida aquí. Entonces es una superficie imaginaria. Nos las vamos a imaginar nosotros estratégicamente para resolver el problema que nos estén dando en cuestión. Entonces, esto que está aquí encerrado se define como el flujo eléctrico, y ya no voy a estar escribiendo necesariamente phi, sino que voy a estar utilizando la integral, esta que es la integral gaussiana. Entonces, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta o total encerrada. Más adelante hablamos de eso también, dividida por la permitividad eléctrica. Entonces, flujo eléctrico es igual a carga total encerrada sobre epsilon cero. No olviden esta partecita de aquí, pero yo voy a estar utilizando esta integral. Nosotros vamos a estar utilizando esta integral a través del concepto de el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada debido a ese concepto de la ley de Gauss. Vamos a ver aquí. ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Hágale. La ley de Gauss se suele utilizar para determinar la magnitud del campo eléctrico generado por una determinada distribución de carga eléctrica. Entre las distribuciones de carga en las cuales se les puede aplicar la ley de Gauss están las cargas puntuales, hilos infinitos, cilindros infinitos, esferas sólidas, esferas huecas y láminas infinitas, conductoras o dieléctricas. Ahí, hija, ahí. Espérame ahí. Primer guión allí, primera viñeta. Dice, ley de Gauss, la ley de Gauss se suele utilizar para determinar clave, la magnitud del campo eléctrico. Gauss no nos entrega vectores. Esa es una de las, digamos así, lo voy a decir de esta manera, pero de pronto suena feo, una de las debilidades de Gauss. No nos entrega vectores, pero nos da la magnitud del vector. Y eso ya es un adelanto grandísimo. Y
La ley de Gauss solo sirve, por así decirlo, para determinar magnitudes de campo generados por hilos infinitos, cargas puntuales, cilindros infinitos, cilindros huecos infinitos, esferas sólidas huecas, láminas infinitas. Y no importa si el material es conductor o si el material es dieléctrico. Y esto aquí es donde Gauss toma un potencial grandísimo. O sea, estratégicamente hablando, es brutal la herramienta matemática de Gauss. Sigamos, por favor, señorita. La forma que adopte la superficie tipo Gauss para encerrar cualquier distribución de carga eléctrica es indiferente a la distribución, pero resulta más práctico utilizar una gaussiana que sea acorde a la geometría de la distribución. Si el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a cero, no se puede garantizar que el campo eléctrico sea cero en la región del espacio. Muchas gracias, señorita. Gracias, hija. Miren lo que dice allí esos dos últimos iconos allí o viñetas que leyó muy bien la compañera. Miren que la forma que adopte la superficie gaussiana no importa, irregular o regular, no importa, se puede llegar a la respuesta. Pero hay un pero. Es más práctico utilizar una gaussiana que sea acorde o que se adopte a la, o que se adapte, perdón, que se adapte a la geometría de la distribución. Me explico. Si voy a estudiar el campo eléctrico generado por una esfera hueca, sólida, dieléctrica, entonces la superficie gaussiana que debo utilizar para hacer ese estudio debe ser una esfera también. ¿Para qué voy a utilizar una papa, una superficie gaussiana en forma de una papa o de una superficie irregular donde de pronto eso me va a amargar la vida a mí geométricamente hablando? Entonces resulta práctico utilizar una esfera para estudiar una esfera. Profe, que yo quiero utilizar un cubo para estudiar una esfera. Bueno, hágalo. Pero posiblemente se va a amargar la vida por allí y va a quedar como indeciso o indecisa en la respuesta por la geometría que le muestra su gaussiana. Entonces mi recomendación es esa y por eso me tomé el tiempo de redactar esto. Ok, todo esto hace parte de mis explicaciones. Ok, y la última viñeta también es importante, hijos, y es que si el flujo eléctrico a través de la gaussiana o de la superficie cerrada es igual a cero, no podemos correr a decir que el campo es cero. No debemos. Sí lo podemos hacer, ¿no, profe? Si el flujo es cero a través de la superficie gaussiana que me inventé, entonces no hay campo. Yo digo sí, pero está malo porque sí hay campo. O sea, nos vamos a percatar de que sí. Sí hay un caso particular y de eso nos vamos a percatar más adelante también, donde el flujo a través de la superficie cerrada es cero y el campo es cero. Pero como solo es uno de los casos particulares, entonces eso no nos puede llevar a extender, a generalizar ese resultado. Entonces, por ese motivo, coloco por escrito eso aquí. Pilas con eso. Les demuestro eso que les estoy diciendo. Eso que acabó de leer la compañera es esa misma. Entonces tengo una carga negativa puntual, se puede porque Gauss sirve para estudiar cargas puntuales, y entonces tomo una superficie irregular como les dije, miren, gaussiana, se les llama superficies gaussianas o superficies tipo Gauss. Y entonces, así las cosas, vemos que esa superficie no encierra carga. Y si la superficie no encierra carga, vamos a demostrar que el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a cero. La carga total encerrada es cero, o simplemente decimos la superficie no encierra carga. Pero ustedes se percatan allí gráficamente que la carga negativa genera líneas de campo eléctrico radialmente entrando hacia ella en todas las direcciones. Pero como estoy interesado en la gaussiana, entonces nos damos cuenta que en cualquier punto de esa superficie gaussiana donde nosotros nos ubiquemos, aquí estoy haciendo como unas señales allí en la gaussiana, donde queramos ubicarnos en esa gaussiana, siempre hay una intensidad de campo eléctrico. Por eso es que aquí no deben correr a decir que el campo eléctrico es cero de una vez. ¿Qué decimos entonces, hombre? Si el flujo eléctrico a través de la gaussiana es cero, no podemos charlar específicamente del campo. Nos toca buscar otra estrategia. ¿Cuál? Las otras que ya tenemos.
con los vectores posición, vectores unitarios. Allí Gauss no va a ayudarnos a encontrar ese campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico. Recuerden que Gauss no da vectores, da magnitudes, ¿sí? Da cantidades físicas escalares. ¿Por qué? Porque está definida la ecuación gaussiana, la ecuación de Gauss está definida a través de un producto escalar. Entonces la respuesta va a ser un escalar y no un vector. Ojo con eso. ¿Entendido por qué ya el campo no es cero? No podemos correr a decir que el campo es cero cuando esto suceda. Sí, señor. Bien. Vamos al otro concepto de la ley de Gauss ahí mismo. Ahí tenemos cargas discretas. Recuerden que Gauss sirve para cargas discretas. ¿Para quién nos sirve Gauss? Para hilos finitos, anillos, pedazos de anillos, láminas finitas, discos finitos. No sirve, por así decirlo, Gauss. Ya no sirve. Ahí toca cargas puntuales o las distribuciones que les dije. Ahí tenemos cargas discretas, 4 cargas discretas, positivas y negativas, y utilizo una superficie gaussiana y las encierro. Entonces, si aplico la ecuación de Gauss, también nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la carga total encerrada o la carga neta no es más que la suma aritmética de esas cargas que están allí encerradas. Si ustedes suman esas cargas, la suma le va a dar 0. Una Q positiva con una Q negativa, 0. Una Q positiva con una Q negativa, 0. O si suman las positivas y luego las negativas y luego restan, 0. Entonces allí el flujo eléctrico a través de la gaussiana es 0. ¿Por qué? Porque la carga total encerrada es 0. La carga neta se llama eso. Por eso se las expliqué de las dos formas, de las dos maneras allí donde el flujo posiblemente les va a dar 0. Pregunta, ¿el campo eléctrico es 0 en cualquier punto de la superficie gaussiana, sí o no? ¿El campo eléctrico es 0 en cualquier punto de la superficie gaussiana, sí o no? Sí, ¿Sí o no? sí, yo creo que sí, profe. ¿Qué dicen los demás compañeros? Profe, eso no depende de si es un material conductor o no conductor. Recuerda que son cargas puntuales. Ahí es indiferente si el material es conductor o no conductor. Ah, ok. Son cargas puntuales. Ahí no tienen nada que ver eso todavía porque son puntos. Cargas puntuales. La pregunta es, en esa línea que representa esquemáticamente la gaussiana, que es una figura tridimensional, ahí está bidimensional en perspectiva, de 2 dimensiones porque es una lámina, es ahí la superficie de mi diapositiva, digámoslo así. Todo eso es plano. Ahí no hay nada tridimensional, todo eso es plano. Pero es un esquema representativo. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿El campo eléctrico en cualquier punto de la gaussiana es 0? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El flujo dio 0, entonces el campo eléctrico es 0. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Pues no, o sea, no es como algo que se puede aplicar para todas las superficies o como para todo, ¿sí? Hay que mirar cada especificación. Más o menos, muy bien. La respuesta es verdadera. La que tú dices es falso, muy bien, es correcto, perdón. La respuesta que tú das es correcta. Es falso porque yo lo acabo de decir. Eso es lo que estamos diciendo allá. Miren lo que dice señorita, ¿me puede leer lo que dice allí arriba? Si el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a 0, no se puede garantizar que el campo eléctrico sea 0 en la región del espacio de dicha superficie. Y ven que ahí estaba la respuesta. Y les estoy preguntando es eso. Pregunta, ¿el campo eléctrico en cualquier punto de esa gaussiana entonces es igual a 0 porque el flujo dio 0? Y ustedes me dicen, ¿sí o no? No, No. no, Sin no. miedo, no, porque eso es lo que está diciendo el escrito. Ahí le está diciendo, mire, no corra a decir eso, porque eso no es cierto. Claro que no, claro que no.
No podemos garantizarlo. Puede que en algún punto sea 0, pero yo no puedo garantizarlo. Y como estamos con esa indecisión, entonces decimos, no, no lo puedo garantizar. Yo les diría, bueno, voy a resaltar aquí en esta gaussiana, aquí en este punto. El campo es 0 en ese punto. Hombre, yo no sé. No es que el flujo dio 0. Entonces el campo es 0. Y corro y digo, entonces el campo eléctrico es 0 en ese punto. Hombre, aquí le están diciendo, no, no lo podemos garantizar. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hombre, nos toca determinar el campo generado por cada carga en ese punto. Y miramos a ver qué nos da y sumamos vectorialmente. A ver qué nos da ese campo. ¿Ok? Eso lo debemos hacer. Bueno, hijos, ya por aquí me están, digámoslo así como acusando. No sé por qué, pero bueno. Faltan 5 minutos. Quedamos ahí, nos vemos mañana a la misma hora. Y seguimos aquí con este esquema, ¿ok? Ahí seguimos la clase. Entonces nos vemos la Listo, próxima profesor. semana, jóvenes.